Antes de iniciar, quiero decir unas palabras. En, eh, Pensando en que muchos de ustedes están en distintos grupos que a veces quieren profundizar algunos temas o dando catequesis, se me ocurrió que le podría ser útil este mismo tema que vamos a estudiar, que es la antropología teológica, cómo aparece en el catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio del catecismo, que si por las dudas no lo han comprado y no lo tienen, tendrían que tenerlo cada uno en casa y bien gastadito, porque es como el manual para el catequista hoy. Entonces van a recibir, está en la red, no sé dónde está por ahí, no sé dónde estará en la red, un PDF y un Word en el cual tienen en la app, tienen los números que corresponde a lo que vamos a ver nosotros, el hombre creado y elevado, el hombre caído y el hombre redimido por Cristo y el hombre en la gloria. Entonces tienen, por un lado, esto que es el compendio, los números del compendio, y el otro que indica acá el SIC, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces ahí tienen material muy seguro para enseñar. Y si ustedes enseñan otra cosa, no van a estar enseñando la visión cristiana del hombre. Otro elemento a tener en cuenta, no sé si ustedes vieron la última propaganda de la Peugeot no sé cuánto. Bueno, detrás de cada propaganda hay una visión del hombre. Entonces te promocionan un auto súper en un lugar súper y a través de eso te están diciendo que la felicidad del hombre está en la comodidad, en la riqueza, en la abundancia. Entonces, detrás de cada mensaje, imagínense todos los mensajes que uno ve en media hora que está viendo los noticieros, nos están bombardeando con visiones deformadas del hombre. Entonces, lo que yo pretendo, es muy pretencioso, es que ustedes tengan las herramientas para purificar las ideas deformadas que ya han entrado en nuestra imaginación, en nuestra mente, a través de los medios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, se requiere no solo un esfuerzo de escuchar, por eso a mí me interesa que ustedes tengan este material para después de la charla, para que lo puedan leer, pensar, reflexionar, confrontar y usar para purificar la mente del corazón. Si no, uno dice, qué lindo, mira el paisaje, mira, A través de eso nos entra toda una visión del hombre. Entonces lo que yo pretendo es que ayudarlos, en la medida de lo posible, a que tengan las herramientas para purificar la visión del hombre y que sea la que corresponde a cómo Dios mira al hombre. Es decir, visión cristiana del hombre, cómo Dios mira al hombre. Y por eso vamos a usar textos de Santo Tomás de Aquino, que es el maestro que la Iglesia ha dado a nuestro tiempo, por eso lo recomienda el Vaticano II, para el estudio de la teología y para como guía para que nos ayude a reflexionar todas aquellas cosas que Dios nos ha revelado. Entonces, la metodología que vamos a usar en esta exposición va a ser lectura de textos brevemente explicados para que nos ayuden a tener una visión correcta, cristiana, del hombre. Creo que ya en esto la introducción ya está hecha y ahora pasamos entonces
a la... Vos acomodarlo como te parezca. Entonces vamos con la lectura del primer texto. El primer texto está sacado de la Suma Teológica, en la cual se pregunta a Santo Tomás si le corresponde a Dios tener hijos adoptivos. Y acá vamos a ver una explicación que, digamos, es la fundamental a tener en cuenta para tener una correcta visión del hombre. Y es esta. Un hombre adopta un hijo, a otro como hijo en cuanto que por su bondad lo admite a participar de su propia herencia. Entonces Santo Tomás explica lo que es la adopción normal. Adopto un hijo para que cuando yo muera él reciba la herencia. Ahora, eso lo hace Dios, pero con algunas distinciones. La bondad de Dios es infinita y la virtud de la misma acontece el que admita a las criaturas a participar de sus propios bienes. Entonces, la actitud normal de alguien que adopta es que adopta a alguien que ya existe. Dios adopta, pero para adoptarlo lo crea. Y lo crea con la capacidad de recibir la herencia. No sé si algunas veces preguntaron por qué ustedes no surgieron como piedras o como flores. Somos hombres, seres humanos, capaces de conocer y amar. Entonces se nos dio una cualidad, ¿por qué? Para que seamos capaces de recibir la herencia. ¿Cuál es la herencia? Y acá lo explica Santo Tomás, que la herencia de Dios, la felicidad de Dios, es el mismo. Porque Él tiene la plenitud de todas las perfecciones. Entonces se goza conociéndose a sí mismo y amándose. La felicidad de Dios es Dios mismo, conociéndose y amándose. Por eso nos dio a nosotros inteligencia y voluntad para que pudiésemos conocer y amarlo, es decir, a Él. Por eso somos seres inteligentes, por eso nos creó seres humanos. Y se llama herencia aquello por la cual alguien es rico, y Dios es rico no porque tiene cosas, sino que porque es la plenitud de todo ser. Y entonces, Dios nos creó, nos hizo con capacidad de ser hijos, para que nosotros podamos ser felices con la misma felicidad que Él es feliz. Creo que esto se entiende si uno piensa en el amor de los padres por los hijos y piensa todo lo que los padres normalmente hacen por el hijo para que el hijo pueda ser feliz. Eso lo hace Dios. Pero Dios es Dios. Entonces, la felicidad es Él mismo y crea de la nada las personas que después adopta como hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Porque lo propio del hijo adoptivo es heredar la riqueza del Padre. Ahora, si yo entiendo esto, entonces esto se presupone, primera cosa, que Dios es infinitamente feliz y que nos crea a nosotros para que nosotros podamos ser felices. ¿Se entiende esto? Más o menos. No, sí. Bueno, entonces, en relación a esa felicidad, en la historia se han dado 3 estados del hombre. Estados en el sentido de que estaban en camino hacia esa felicidad, y entonces a eso se llama justicia original, ¿no? Por propia culpa cayeron de ese estado y se alejaron de ese camino, es el pecado original y las consecuencias.
Y de nuevo en Cristo tenemos la posibilidad de reencaminarnos. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino para llegar a la verdad y la vida. Es decir, que son estas tres dimensiones o tres etapas de la historia que vamos a ver a través del texto de Santo Tomás. Es decir, vamos a ver algunos textos referidos al estado de justicia original. Vamos a ver algunos textos referidos a la caída del hombre y algunos textos referidos a la redención del hombre. Entonces son estas tres las dimensiones que vamos a ver. Antes de iniciar la lectura del texto, simplemente recuerdo que nuestra alma, estamos viendo una visión teológica, no filosófica, pero nuestra alma es de condición espiritual, entonces no puede ser producida por algo material. Es decir, si yo tiro una semilla de girasol, ¿qué es lo que va a salir si después la riego y todo eso? Una planta de girasol. No va a salir una planta de hombres. Porque el efecto superaría la causa. Es decir, que un hombre es superior a una semilla de girasol. ¿Está bien? Un hombre también es superior a un mono. Por eso un mono puede engendrar otro mono. Pero no puede generar un hombre. Porque estaríamos diciendo que el efecto es superior a la causa. ¿Se entiende? No, más o menos. Bueno, ustedes ven esto que es una pintura, ¿no? ¿Está bien? Se la pintó un hombre. Ustedes dicen, claro, sí, parece que tenía bastantes cualidades. Es un discípulo de Frangélico, ¿no? Un gran pintor. Bueno, a ver si yo le digo algo y a ver qué pasa en la mente de ustedes. Frangélico, o el discípulo de Frangélico, cuando pintó esto tenía 1 año y medio. Y era un niño prodigio. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué cada vez que yo digo una cosa del estilo, en mi mente dice, no puede ser? Hay una contradicción ahí. ¿Por qué? Porque un efecto no puede ser superior a la causa. Puede ser un niño prodigio que al lado de un gran maestro de a poco le vaya enseñando y entonces quizás a los 15, 16 años pueda hacer una pintura que ninguno de nosotros hace. ¿Está bien? Ahí sí calza. Y ahí sí nuestra inteligencia se calma. Entonces, que yo diga que un hombre sale de un mono, estoy diciendo que un efecto es superior a su causa, es más grande que su causa, que su origen. Y eso es una contradicción. Lo que pasa es que nos están repitiendo tantas veces el mismo argumento que parece normal, pero no es normal. Entonces, ¿cómo puede un ser inferior producir un ser superior? Ustedes me dirán, pero ahora tenemos la técnica, tenemos la computación, mire usted, aprieta un botón y hace todos unos logaritmos así, y en 5 segundos sí, tenés razón, pibe. Pero escúchame, este aparatito, para hacer este aparatito, tuvieron miles y millones de inteligencias humanas pensando años y años y años y trabajando. No es simplemente un instrumento pequeñito, es el fruto de años y años de muchísimas inteligencias que están transformando la materia. Entonces, si me lo presentás de ese modo, entonces digo, bueno, claro, estoy compitiendo con millones de inteligencias superiores a la mía, en un aspecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, no es la computadora que es superior al hombre.
es el esfuerzo comunado de miles y millones de inteligencias que han producido algo, claro, que yo soy uno, soy limitado, etc. ¿Se entiende? Entonces, siempre el principio es válido, es decir, no hay efecto superior a su causa. Entonces ahora me pregunto, ¿de dónde viene el alma humana? El alma humana no puede venir de la materia. A la materia, ¿qué pasa? Mi cuerpo es material, yo puedo tocar una cosa con otra, incluso puedo tocar un dedo con otro, pero este dedo no lo puedo tocar con el mismo dedo. La materia no puede reflexionar sobre sí misma. Puede unirse a otro pedazo de materia, pero no puede tocarse a sí misma. En cambio, el hombre puede, con su conocimiento y con su amor, tocarse a sí mismo. Por ejemplo, yo estoy pensando que estoy pensando. Entonces, ¿qué hice? Me toqué a mí mismo. Y yo me quiero a mí mismo. Yo me amo, yo me amo. Bueno, entonces significa que soy capaz de reflexionar sobre mí mismo. Inteligencia y amor. Esa capacidad que tiene el hombre no la tiene el perro. ¿Alguna vez encontraron un perro pensando así? Los animales no tienen esa capacidad. Entonces el hombre tiene una capacidad que supera la materia, entonces tiene algo que es superior a la materia por la cual puede obrar, puede pensar y puede amar. No al modo de los animales, sino sobre ellos. Y eso se llama la condición espiritual del hombre. Entonces, ¿y de dónde viene esa condición espiritual? ¿Del mono? No. ¿De mis padres? Tampoco. Porque cuando mis padres me generaron, perdieron parte de su cuerpo, pero su alma quedó intacta. No es un cacho del alma de mi papá, mi alma. Entonces, ¿cuál es el origen de mi alma? Tiene que haber alguien que también es espiritual y que pueda originar un ser puramente espiritual como es el alma humana. Y entonces la respuesta es que el alma nuestra viene por creación de la nada de Dios. Entonces, acá se completa lo que recién veníamos diciendo. Dios, para comunicar la felicidad a algún ser, lo crea de la nada y lo hace semejante a sí mismo, haciéndolo espiritual. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora un texto donde Santo Tomás explica cómo fue el estado de nuestros primeros padres. Es decir, Dios creó el alma de la nada y formó de la materia, que ya existía, el cuerpo del hombre. Y sacó una costilla y formó la mujer. De una costilla sacada como del corazón del hombre, para que la mujer no estuviera ni de la cabeza, es decir, que estuviera mandando siempre al hombre, ni tampoco fuera la sirvienta, entonces no la sacó de los pies, la sacó del corazón del hombre, para que fuese su compañera. Esa es la imagen que se usa en el Génesis respecto a la creación del hombre y la mujer. Eso ya es para otro tema, no lo vamos a tratar ahora, sino vamos a tratar esto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, digamos así, con todo el kit necesario para alcanzar la felicidad. Entonces lo creó dotado de una serie de dones y características que le dio para que el hombre pudiese ser partícipe de la felicidad que él posee. Dios posee la felicidad sin moverse, sin necesidad de ninguna acción. En cambio, los ángeles y los hombres necesitamos ir adquiriendo eso. Por eso siempre en el hombre hay un deseo de perfección y progreso.
Vamos a leer el texto. El hombre en su creación fue establecido por Dios de tal modo, y acá dice, que el cuerpo estaba completamente sujeto al alma. Ahora eso no lo tenemos y no lo tenemos. Por ejemplo, no sé si le gusta el tenis o algún otro deporte, ven los movimientos que hacen algunos personajes, si uno lo quiere hacer, queda de cama. porque indica un dominio muy grande sobre el cuerpo que a lo mejor alguno de ustedes lo tiene, pero no todos lo tenemos. Entonces, el dominio requiere ejercicio. En este caso, el dominio del alma sobre el cuerpo era perfecto, sin necesidad de ningún ejercicio y entrenamiento especial. El cuerpo estaba completamente sujeto al alma. Además, y esto es más difícil todavía, las partes inferiores del alma estaban sometidas a la razón sin desacuerdo. ¿Cuáles son las partes inferiores del alma? Son los sentimientos, los afectos. Creo que alguna vez, no sé, alguna vez le habrá pasado que se enojaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? La pasión de la ira y muchas veces prevaleció sobre el razonamiento. Creo que alguna vez le ha pasado. Que después cuando se calma el enojo, me doy cuenta que le dije una barbaridad, lo lastimé, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces hay ahora no esa armonía que había entre Adán y Eva y entre las potencias inferiores, las pasiones y la razón, sino que había un orden perfecto, una sujeción perfecta. Porque el cuerpo estaba totalmente... y la razón del hombre o la mente del hombre estaba sometida a Dios. Entonces el cuerpo sometido al alma, las pasiones inferiores sometidas a la razón y la razón sometida a Dios. Hay como un triple orden. Y cuando la razón está sometida a Dios, entonces se produce la paz dentro del corazón del hombre. Entonces, cuando yo me uno con Dios en el orden espiritual y mi espíritu domina los afectos, entonces se va produciendo en mí no el alboroto de las pasiones, sino la calma que me hace actuar como hombre. ¿Se entiende más o menos esto? Entonces, primera cosa, se daba la unión del espíritu del hombre con Dios, y eso a través de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y por eso se daba el dominio del alma sobre las pasiones humanas. Entonces el hombre era prudente, temperante, justo y fuerte. Entonces era una armonía perfecta. Pero la armonía de las pasiones respecto al alma, o las pasiones respecto a la razón, y del cuerpo al alma, dependían de que el alma del hombre, el espíritu del hombre, estuviera unido con Dios. Y por eso hay una frase muy hermosa de San Agustín que espero que la recuerden. Dice así, es muy sencilla, dice así: caído de Dios, te caerás de ti mismo. Es decir, rota la armonía con Dios, entonces se produce en el hombre la lucha entre las pasiones y el espíritu. O lo que va a decir San Pablo, carne y espíritu en lucha. ¿Se entiende más o menos esto? Entonces, Dios creó al hombre en un estado tal que era muy fácil unirse con Dios, vivir en armonía, vivir con una mujer o un hombre sin pelearse. Eso era en el paraíso terrenal antes del pecado original. Y con el dominio total y pleno sobre todas las criaturas al servicio del hombre. A eso se le llamó el paraíso terrenal. ¿Está bien? Entonces ese fue el primer estado.
Pero todo eso dependía si el hombre era obediente a Dios, sujeto a Dios. ¿Qué pasó? Entonces, segunda etapa, que es, bueno, acá está la creación del hombre, la creación de Eva. Y acá me falta explicar una cosita más. Que el hombre, por su espíritu, es capaz de conocer y amar a Dios, y en eso consiste la imagen. Entonces acá tengo que explicar que el hombre es imagen de Dios. Yo tengo, por ejemplo, dos vasos iguales. Entonces puedo decir, estos dos vasos son iguales, pero no puedo decir, un vaso es imagen de otro, porque la noción de imagen implica, además de cierta semejanza, implica también derivación de uno respecto de otro. Ahora voy a explicar mejor. Ustedes dan catecismo y resulta que uno de los chicos tiene una nariz, una super nariz, así, narigón. Claro, y se distingue. Y después de conocer al niño, aparece el papá. Entonces uno decimos, uno es imagen del otro, ¿no? ¿Quién es imagen? ¿Puedo decir que el papá es imagen del hijo? No, es el hijo la imagen del papá. ¿Por qué? Porque hay una semejanza, pero la semejanza es con dependencia de otro. Entonces la imagen implica semejanza con una cierta dependencia. ¿Está bien? En el caso de Dios, al Hijo también se lo llama imagen. Es la imagen perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque no solo es semejante y dependiente del Padre, sino que tiene la misma naturaleza que el Padre. Y por eso es la imagen natural del Padre. Bien, si esto lo aplicamos a el hombre no tiene la misma naturaleza de Dios, pero sí también es espiritual y se puede asemejar a Dios. Entonces hay una semejanza de Dios que depende de Dios porque Dios nos creó de esa manera, por la cual yo puedo ser imagen, pero para indicar que yo no soy Dios, que soy una criatura, se usa la expresión a imagen de Dios. Entonces, el Hijo es imagen, la imagen de Dios, porque tiene la misma naturaleza del Padre. En cambio, nosotros somos hijos adoptivos a imagen de Dios. ¿Se entiende esto? Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más claro. Un rey tiene un hijo, es el hijo natural. Y un rey hace una moneda con su cara. También es imagen la moneda, pero es una imagen puesta en otra naturaleza. No es la naturaleza humana, sino en este caso cobre, oro, plata, lo que sea. Entonces es a imagen del rey. Entonces uno es el hijo natural, el príncipe, y el otro la moneda, que es a imagen del rey. ¿Se entiende? Análogamente, Dios tiene un hijo que es el verbo, y nosotros somos a imagen de Dios. ¿Está bien? Ahora me toca explicar en qué consiste ser a imagen de Dios. Ahora, somos a imagen de Dios por nuestra nariz, por la belleza de nuestro rostro, por la figura de nuestro cuerpo. No, somos a imagen de Dios porque tenemos la misma capacidad que Dios tiene. ¿Cuál es la capacidad que Dios tiene?
de conocerse y amarse a sí mismo, que eso es lo que lo hace feliz. Entonces, la imagen, y yo estoy hecho a imagen de Dios, es porque en mí está la capacidad de conocerlo a Él y de amarlo a Él. Y porque todos los hombres, incluso los ateos, tienen la capacidad de conocer a Dios y amar a Dios, todos los hombres son a imagen de Dios. Pero esa imagen no es una imagen estática. Yo lo dejo acá, no pasa nada, no camina, no crece, no decrece nada. La imagen que hay en el hombre puede crecer o decrecer, porque es una imagen dinámica. Esto ustedes no se dan cuenta, pero simplemente cuando ustedes hacen un acto de fe, esperanza o caridad, se embellecen de tal manera que la imagen de Dios resplende maravillosamente en el alma de ustedes. Lo que pasa es que no vemos cómo sucede eso y no vemos el espíritu de la otra persona. Y por eso nos quedamos con que si está bien bronceadito, si está bien, pero no vemos la otra belleza que tiene la otra persona, que cuando hace un acto de fe, esperanza y caridad, ha crecido en la hermosura de la imagen. ¿Se entiende más o menos esto? Bueno, entonces, de esa imagen todos los hombres pueden ser partícipes, pero si yo conozco y amo a Dios, crezco en la imagen, y esa es una imagen que me viene porque Dios me da la gracia para conocerlo a Él y amarlo. Entonces, es la imagen de la gracia o de la recreación que se llama. Y el hombre será plenamente imagen de Dios cuando conozca a Dios, lo vea y goce de Dios. Por eso entonces dice el evangelista San Juan, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Es decir, que la imagen de Dios es posible en todos los hombres, todos podemos conocer y amar a Dios, se realiza de modo, Santo Tomás dice, imperfecto, cuando uno está en gracia y va actuando las virtudes, y vamos a ser perfecta imagen de Dios solo en el cielo. Entonces la imagen de Dios tiene 3 grados. El primero, todos los hombres lo tienen, de poder conocer y amar a Dios. Un grado superior es aquellos que lo conocen y lo aman. Y eso es la virtud, la gracia, etc. Y el tercer grado lo tienen solo los santos que están contemplando y amando a Dios. ¿Se entiende? Bueno, si entendieron esto, le hago una pregunta y va a ser muy sencilla responder. ¿Cuál es la persona cuya imagen es la más perfecta de Dios? La Virgen, la plena de gracia, que está contemplando y mirando a Dios. ¿Está bien? El Hijo lo descartamos porque es ya la imagen natural. ¿Está bien? Bueno, entonces el hombre fue creado a imagen de Dios y tenía esa posibilidad de estar unido con Dios y eso hacía que estuviera todo ese orden. Ahora, ¿qué pasó? Pasó el pecado. Y entonces esa imagen de Dios se deterioró, se desconfiguró. Creo que ahora se usa esa palabra, ¿no? Técnicamente se usa. Bueno, ya esto lo vimos. Vamos a ver ahora el tema de la antropología del hombre caído. Entonces, ¿qué pasó? Otra frase de San Agustín muy interesante. Adán y Eva quisieron robar la divinidad. Robar es querer agarrar algo que no me pertenece. Y por eso perdieron la felicidad, que era poseer eso, pero como don.
como regalo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo muy, muy íntimo que es capaz de regalarme todo lo que tiene, incluso el coche nuevo que se compró. ¿Está bien? Pero voy y se lo robo. Entonces me quiero apropiar de algo que no es mío y que si hubiera continuado en la amistad, y se rompió la amistad, porque robarle al amigo estas cosas, obviamente que no. Si hubiera continuado siendo amigo de él me hubiese dicho, mira, acá tenés la llave, usalo cuando quieras, es tuyo. Ahora, ¿por qué uno quiere apropiarse de un bien de otro y no recibirlo como don? ¿Saben cuál es el problema? La soberbia. Entonces Santo Tomás explica que el pecado original fue un pecado de soberbia. Seréis como dioses, le dice el tentador, conocedores del bien y del mal. Entonces ahí van a encontrar un texto de Santo Tomás donde explica cómo puede ser desordenado el deseo de ser semejante a Dios. Si alguien dice, no, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser como mi Padre, está muy bien, pero ¿qué lo vas a hacer por tus propias fuerzas? Entonces, si es así, querés robar algo que le pertenece a Dios. Si querés ser imagen de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces Él te va a hacer imagen de Dios porque es tu amigo, porque es tu Padre, pero te lo va a dar como don. No lo tenés que robar para poseerlo como tuyo, sino que tenés que, en lugar de agarrarlo, tenés que tener la otra disposición, la del que recibe del amigo los dones del amigo, que es propio de la humildad. Entonces la soberbia es querer alcanzar algo superior a nuestras fuerzas. Entonces querer ser infinitamente felices, pero sin darle, perdón la expresión, sin darle bolilla a Dios, sin seguir los mandamientos de Dios, es una ilusión absolutamente idiota. Porque nunca jamás de los jamases voy a poder ser feliz de otro modo distinto a como me concibió el creador mío de la nada, que es infinitamente sabio e infinitamente bueno. Y lamentablemente, detrás de cada pecado nuestro, cuando nosotros cometemos cualquier pecado, estamos de alguna manera repitiendo eso. Quiero ser feliz, pero no del modo en el cual Dios me dice que tengo que serlo. ¿Se entiende? Entonces el hombre se rebeló contra Dios, caído de Dios, caerás de ti mismo. Entonces vienen las consecuencias del pecado original y es lo que quisiera ver ahora con ustedes. Bueno, acá está el pecado original, Adán y Eva, pero no está la presencia de Dios. Dios ya no está como padre y como amigo. Están separados de Dios. Y por eso sucede, el Génesis es muy gráfico en describirlo, que Dios le pregunta a Abraham, ¿es que has comido del árbol que te dije no tenías que comer? Y entonces ya ahí la armonía entre el hombre y la mujer ya desapareció. No, fue ella la que me dijo, sí, fue ella. Y cuando le fue la atención, no, la serpiente. Como muchas veces hacemos nosotros para cubrir las faltas nuestras. Que es algo, nos embarramos más. Porque en lugar de admitir, soy culpable, digo, no, la culpa la tiene el otro. Entonces, separado de Dios, me empiezo a separar de los hombres. Y separado de Dios, entonces empieza a las pasiones inferiores a rebelarse con las superiores y empieza también la creación a rebelarse contra el hombre. No sé si alguna vez se preguntaron por qué algunos santos tienen mucha familiaridad con los animales.
y con las plantas y todo eso. Algunos dicen, ah, no, porque era, no sé cómo se dice, eran del Partido Verde. No eran del Partido Verde. Era simplemente porque comportaban como hijos delante de su Padre, Dios, por la amistad con Dios que tenía, que entonces las criaturas también se les sometían, como fue en la justicia original. ¿Se entiende esto? Entonces es por otra razón distinta que simplemente preservar el planeta, sino es ser buen hijo de Dios. Esa es la mejor manera de preservar el planeta. ¿Se entiende? Creo que sí. Bueno, sigamos. En el texto que está ahí por la nube van a encontrar la explicación de Santo Tomás sobre esto. Consecuencia del pecado original. Dado que la integridad tan ordenada de ese orden se debía a la sujeción de la voluntad humana a Dios, la consecuencia de la voluntad se alejara del sometimiento a Dios fue la pérdida del orden interior. Y entonces surge la posibilidad de las pasiones desordenadas y también de la enfermedad y la muerte, porque ya el cuerpo no estaba plenamente sujeto al alma. El cuerpo va perdiendo dominio, entonces se enferma y muere. Entonces todas esas son consecuencias del pecado original. Me quiero detener en una que es muy importante y se llama esto, ¿ven? ¿Qué es eso? Una herida. Una herida. Entonces, no es la corrupción de la pierna. La pierna de este muchacho está herida. ¿Podría caminar? Con dificultad. Si la pierna estuviera corrompida, ¿podría caminar? No. Entonces esa es la gran distinción entre la visión antropológica, que sería muy largo explicar, entre Lutero y el catolicismo. Para Lutero el hombre está corrompido, entonces no puede hacer por sí nada bueno. En cambio, para la visión cristiana, católica, el hombre está herido en sus fuerzas naturales, es decir, puede hacer cosas buenas, las puede hacer, pero de modo muy dificultoso y con trabajo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, no las heridas del cuerpo, que eso se cura de otra manera, sino las heridas que quedaron dentro del hombre y que creo que, por los ejemplos que ya hemos dado, me parece que todos estamos incluidos. Entonces, las heridas de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasó? Las potencias nuestras están destituidas del orden en el cual Dios le había creado. Entonces, por ejemplo, mi inteligencia está hecha para la verdad. ¿Está bien? En el estado de justicia original no había escuelas y no había necesidad de estudiar. ¿Por qué? Porque no estaba la consecuencia del pecado original, que es la ignorancia. La ignorancia es efecto o consecuencia del pecado original. Y a veces tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer. Cuando alguien nos dice, mira, portate bien, sí, pero ¿cómo en concreto me tengo que portar bien? En concreto no sé cómo me tengo que portar bien, porque por portarse bien en concreto yo tengo que ser prudente. Entonces lo que me está faltando es una virtud, y acá ya indicamos el remedio de estas heridas. El remedio de la ignorancia de lo que yo tengo que hacer viene de la virtud de la prudencia. No sé si
¿Y qué es la prudencia? Es aquella virtud que me ayuda a ver y a decidir de hacer bien en este momento, en esta situación. Vamos a poner un caso. La mamá tiene que corregir al hijo. Muy bien, hay que corregirlo. ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿En qué tiempo? ¿Con qué palabras? Porque muchas veces el modo que tenemos que corregir y después se nos pasa, ay, pobrecito. No, eso no fue un modo prudente de corregir. Entonces vos tenés que estar calmo, la otra persona tiene que percibir que estás calmo y que lo vas a corregir por un bien de él. Y se lo vas a decir de un modo bueno como para animarlo a. Entonces cuando están todas esas y que a veces la otra persona en este momento no está dispuesta a recibir esa corrección. Entonces tenés que dejar pasar quizás un tiempito. Pero lo que pasa es que muchas veces la corrección la queremos hacer por soberbia, orgullo, lo que sea, porque estamos irritados, porque bla, 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 bla. Entonces pasó ese tiempito y en lugar de hacer la corrección digo, no, pobrecito, bla, bla. No, pobrecito no, tenés que corregirlo. ¿Se entiende? El tiempo exacto, el modo exacto, la manera en la cual tenemos que tratar a otra persona, eso lo determina una virtud que hace ver a la inteligencia qué es lo que yo tengo que hacer. Y esa virtud se llama prudencia. Y hasta que no obre prudentemente, siempre voy a estar ignorando cómo tengo que hacer el bien que tengo que hacer y el mal que evitar. ¿Se entiende? Bueno, entonces es todo un trabajo que viene para curar de esa herida de la ignorancia. Pero no es la más grave. La más grave es la herida de la voluntad, porque precisamente fue por la voluntad de orgullo, la voluntad de poder, el deseo de poder, lo que está más herido en el hombre. Y Santo Tomás llama a esta herida malicia, pero no se refiere a la malicia de intentar hacer cosas malas, sino a otra cosa que uno podría llamar fiaca, o pereza, o falta de energía. Quizás alguna vez le ha pasado a ustedes que tienen, alguna vez digo, no todos los días, que suena el celular o suena la alarma, 6 de la mañana, tenés que levantarte rápido para alcanzar el colectivo y salir al trabajo y trabajar para mantener tu familia, el frío del invierno, el calor, no. Fiaca. Sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la voluntad, me falta la energía. ¿Se entiende? ¿Y eso cómo se sana? Con una virtud que abarca muchos ámbitos. ¿Saben cuál es la virtud? La justicia. Entonces, ¿por qué tengo que vencer mi fiaca, mi desgana? Porque a Dios le tengo que dar el lugar de Dios. Entonces el sábado a la noche, y bueno, salí con los amigos, qué sé yo, y claro, bueno, la misa el domingo, le tengo que agradecer a Dios, no, pero tengo fiaca, es el único día que puedo quedar dormido un rato más y todo, bla, bla, bla. Bueno, si te dejas llegar por la fiaca, terminas siendo injusto con Dios, al cual no le agradeces todos los regalos que te dio, incluso el de anoche, el sábado a la noche, de estar con tus amigos y divertirte un poco. Todas esas cosas buenas fueron regalos de Dios que no se los agradeciste. Y pensemos en esto. Ustedes empiezan a hacer un servicio, una obra buena por una persona, no porque le pague el sueldo, sino porque realmente la quieren bien. Y dale una otra vez,
y nunca la persona le dice nada, ni le agradece, ni un gesto, ni nada. Dice, bueno, un desagradecido, no le doy ningún bien más. Y después nos lamentamos, a veces, de que Dios no nos escucha y que... Pues, sí, ¿le agradeciste a Dios sinceramente todos los bienes que te regaló? Y tengamos en cuenta que a pesar de que seamos de una fe inmensa y grandiosa, nunca, solo en el cielo, vamos a poder ver todos los bienes que Dios nos dio en un día. En un día. Piensa en el examen de conciencia de la noche. Ay, Señor, perdona porque hice el pecado. Ya. Oh, listo, ya está. ¿Y todos los bienes que Dios te regaló este día? No se los agradeciste. Sos un monstruo de injusto. De injusticia. Y después la injusticia con los demás. Cuando yo no hago lo que tengo que hacer, eso redunda contra el bien común. Creo que alguna vez han experimentado el hacer un trámite. Y porque sonó la hora, no, porque faltaban 30 segundos para... Entonces, claro, esta carpeta, en lugar de poner en el lugar que corresponde, la dejé ahí. Pero justo fue el viernes 30 segundos antes que terminara la hora y entonces quedó hasta el lunes, al otro día, pero el lunes llegó, no, tengo hambre, entonces antes de atender a la persona voy a tomar un café y voy a limpiar el lugar. Fíjate, por un trámite que es simplemente mover un papel de acá a acá, una persona tuvo que hacer 2 veces un largo viaje, renunciar a otras cosas. ¿Se entiende lo que es hacer un trámite, no? Bueno, listo. ¿Qué es eso? Falta una virtud, la justicia. Y falta el efecto de la... A lo mejor uno no lo ve porque no lo ve, pero cuando falta algo de desorden es porque alguien no hizo bien lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos la debilidad de la voluntad. Después la otra, la ira, que ya la mencionamos, que no tenemos el control del enojo. Y a veces no nos enojamos por lo que tenemos que enojar y nos enojamos por lo que no nos tenemos que enojar. Y después también el desorden de la gula o de la ebriedad o de la impureza, que es el deseo del placer sin el orden que corresponde a la razón. Y ahí tenemos entonces las 4 heridas, consecuencia del pecado original. Yo solamente quiero que leamos una frasecita de Santo Tomás. Después de explicar las heridas del pecado original, dice, en cada pecado actual se reabren estas heridas. Es decir, la ignorancia, la debilidad, el desorden de las pasiones, se reabre cada vez que uno peca gravemente. Por eso cada vez que uno peca, no es lo mismo decir, bueno, después me confieso y quedo igual. No, empeoraste. Está en un nivel más bajo todavía. La herida se hizo más profunda. Entonces por eso, digo, acá estoy dando consejos espirituales, pero no cometan el error de después de cometer un pecado, y si es un pecado grave, decir, no, después me confieso, que yo siempre voy a caer en lo mismo. No. ¿Y qué hacen ustedes con las heridas? ¿Las dejan o se las van curando? Cuando se lastimaron, hoy, que dicen, no, mañana a lo mejor cuando venga tal persona, le voy a decir si me pone una curita, si no lo dejan para mañana. Porque las heridas frescas se sanan más rápidamente. Si ustedes dejan una herida abierta de un día, 2 días, una semana, un año, anda a cerrarlo a eso. Entonces, el arrepentimiento, el dolor de los pecados, el pedir perdón, mientras más rápido se puede hacer, más veloz, sana mejor. No sé si me explico.
Entonces, el diablo cuando nos tienta nos dice, dale, total, así va a ser feliz. Ya nos damos cuenta, no va a ser feliz. Claro, cuando caemos, la otra tentación es decir, no, déjalo para otro día, para mañana. No, cuando vaya a la jornada universitaria, ahí aprovechar que hay algunos coritos, puedes confesar y todo eso. También háganlo, pero no esperen la próxima jornada universitaria para confesarse. Las heridas hay que sanarlas. Bueno, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Falta la última etapa, que es la más linda, el hombre redimido por Cristo. Y hay muchas teorías, ahí se lo van a ver allí. Todos intentan, todas las religiones, incluso todos los métodos de ayuda al prójimo, intenta liberar al hombre de algún mal, o del dolor, de la ignorancia, de esto, de lo otro. Y siempre usan un método para hacerlo. Pero se pueden reducir a dos modos principales. Y uno es la autosalvación, y normalmente todas las presentaciones modernas o de films o de figuras es de autorredención. El hombre que se redime a sí mismo por su propio esfuerzo. Y volvemos al pecado original y al orgullo, etc. Y otro consiste en la heterosalvación, es decir, que la salvación me viene de otro. Y esa es la visión cristiana del hombre. La salvación del hombre de sus pecados, de sus heridas, de sus miserias y de sus males, me viene a través de Cristo. En mi vida terrena viene la salvación de mi alma y en el juicio final la salvación de mi cuerpo mediante la resurrección. Entonces se va a eliminar la enfermedad y la muerte, consecuencia del pecado original, pero primero se eliminan estas heridas y pecados. ¿Se entiende más o menos? Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Bueno, la salvación nos viene de Dios y nos viene a través de Cristo, por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo nos quiere hacer partícipes de su propia vida y de la plenitud de gracia que Él tenía. Si ustedes entienden bien la amistad, en la amistad y en el amor de amistad, el amigo quiere compartir con el amigo todo lo que tiene. Eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Compartir todos los bienes que Él tiene. Entonces el secreto para salvarse es vivir en amistad con Cristo. Porque Él nos quiere comunicar todos los bienes que Él posee. A veces nos presentan, por ejemplo, siempre lo digo, así que es para chiste, estoy terminando ya, los superhéroes que tienen superpoderes, ¿no? El hombre araña, Superman. En mi tiempo era Flash. No se acuerdan, no sé. Ahora reapareció, me parece, ¿no? Bueno, todo eso con super talento, entonces un dominio pleno del sol. Todo eso, un amigo de Jesús lo va a tener y superabundantemente. Porque si Jesucristo, si continuamos en amistad con Cristo y morimos en amistad con Él, nos va a dar un cuerpo superior al de Superman. Es decir, vamos a tener un cuerpo de Superman sin kriptonita. Plenamente vigoroso. Vamos a ser más ágiles que el hombre araña porque nuestro cuerpo va a dominar perfectamente, nuestro cuerpo va a ser dominado perfectamente por el alma. Como lo hizo Jesús, que en un momento subió a los cielos, ¿sí? Y en un momento aparecía y desaparecía. Entonces todo lo que en el mundo moderno se presenta como los poderes de los superhéroes, Jesús lo va a dar a sus amigos. No ahora, ahora se lo va a dar en el alma.
pero después en el cuerpo. Bien, queda entonces el último estadio del hombre, que es el hombre en la gloria futura. Por eso ahí van a tener una serie de escritos. Vamos a leer este texto de una obra de Santo Tomás que se llama Compendio de Teología, que es la síntesis de la Suma Teológica, donde él dice: cuando el alma bienaventurada estará en lo más alto de la nobleza y del poder. ¿Cuál es el alma bienaventurada? Es el alma que está viendo a Dios y gozando de Dios. En ese momento, el alma va a estar en el nivel máximo que se puede alcanzar. Atención, el nivel máximo no se alcanza con ninguna técnica, sino se alcanza con actos humanos de conocimiento y amor. Así es como se alcanza el máximo. El máximo de la nobleza, el máximo del poder. ¿Cuándo? Cuando el alma esté unida al principio que tiene toda perfección y todo poder. Va a ser el hijo contemplando a su padre y el amigo junto a su amigo. Creo que cuando alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos peleábamos con alguno y al otro día aparecía el otro con el hermano de él más grande, así, o nosotros con el hermano nuestro más grande. Entonces, al lado del más grande también nosotros somos poderosos. En ese caso, el alma ha llegado al máximo del poder y el máximo de la nobleza. A veces hacemos un esfuerzo tan grande porque nos queremos ver sin arrugas o porque el cuerpo no está un poco deforme, entonces nos hacemos operaciones para quitarnos, qué sé yo, tantas cosas que hacemos. Bueno, si hiciéramos ese esfuerzo por unirnos al principio que es todopoderoso, la belleza nuestra sería espectacular, porque el alma que se una al cuerpo, estando así en el máximo poder y en el máximo de vigor, va a comunicar al cuerpo estas dotes de las cuales hablamos que tienen los superhéroes. Entonces, las dotes del cuerpo van a ser consecuencia de que el alma está unida por el conocimiento y amor con el máximo de los seres, que es Dios, Padre y amigo. Bueno, y el mundo va a ser transformado, se va a quitar toda la corrupción del mundo y va a ser la casa adecuada del Hijo de Dios glorificado. Así como tenemos un vestido adecuado para un chiquitito y un vestido adecuado cuando somos adultos. Creo que no usamos la misma remera que nos pusieron cuando teníamos 1 año. Creo que nos queda en el dedo gordo, una cosa así, ¿verdad? El mundo es también como el vestido del hombre. Ahora nuestro mundo está corrompido porque también nosotros, por nuestros pecados, ensuciamos el mundo. Pero en el momento en que Dios resucite todos los cuerpos, también va a haber tierra nueva y cielos nuevos, de acuerdo al estado glorioso de los cuerpos. Y el que no quiere ser amigo de Cristo, el que vive en el pecado y en los vicios, y bueno, como en los juegos cuando éramos niños, el que no se escondió en Cristo se embromó. Entonces aquel ser creado para conocer, amar y gozar de Dios, nunca va a ver a Dios, va a estar desesperado porque el bien que podía alcanzar no lo va a alcanzar nunca. El corazón del hombre que está hecho para amar va a estar lleno de odio respecto de Dios, porque no lo va a ver y va a ver solo el efecto de su justicia, que es el dolor que va a sufrir el alma. Y como todos los demás hombres son imagen de Dios, y también los ángeles,
entonces va a ver a todas las otras cosas como imagen de Dios y las va a odiar porque son imagen de aquel que me está castigando. Entonces en el infierno no es que vamos a gozar de algo, sino que se va a dar como una ruptura, no sé, única. Yo imagino así, imagínense una única vía y dos trenes en sentido opuesto a 500 kilómetros por hora que continuamente se están chocando y destrozando, porque el deseo natural del hombre es conocer la verdad, amar el bien infinito y dentro la elección que yo hice, no Dios, sino yo mismo. Y entonces voy a odiar a Dios porque me está dando este castigo y voy a odiar a todas las otras personas, ángeles y hombres, porque son imagen de ese que yo odio. Es como cuando vemos la foto de alguien que no queremos mucho. Bien, opción la tenemos en nuestras manos, pero fíjense que ahora vamos a hacer la síntesis. El hombre pasa o ha pasado por tres estados: el de la justicia original en armonía con Dios, el del pecado original con la naturaleza herida y el hombre redimido en Cristo. Entonces ahora nosotros estamos en estos dos últimos que mencioné. Estamos heridos por nuestros pecados y estamos en proceso de recuperar la imagen de Dios y hacerla crecer imitando a Jesucristo. Bueno, creo que con esto